Queridos amigos, cuando yo entré al movimiento de Schoenstatt y entré a la juventud masculina allá por mediados de los años 80, siempre me encontraba con literatura acerca de Schoenstatt que me hablaban de los 3 puntos de contacto vital, del santuario, de la Mater y del padre José Kentenich. Como la mayoría de ustedes, creo que el punto que más me costó fue justamente el padre fundador, el padre José Kentenich, porque sentía que aquí en Ecuador no había una historia tan grande o tan especial que nos hable de su vínculo con nuestra familia de Schoenstatt. Claro que no había sido tan así como yo lo pensaba. Debo reconocer que quizás me despertaba cierta envidia o molestia cuando en esa literatura escuchaba, leía cómo el padre Kentenich había pasado por Brasil, por Chile, por Argentina, había estado en Uruguay donde se fundó el primer santuario filial y pensando yo decía, qué cosas lindas dijo el padre José Kentenich en esos lugares, qué misión tan grande dio a todas esas personas que lo veían, que lo saludaban, que lo escuchaban, qué frases tan hermosas realmente dejó como legado para todas esas familias. Y me preguntaba como ecuatoriano, ¿habrá dejado algo el padre Kentenich para nosotros los ecuatorianos? Y me preguntaba también y le preguntaba a Dios, ¿por qué no vino el padre Kentenich al Ecuador? ¿Quería Dios, quería la Virgen que no vinieran? Esa era quizás una pregunta muy importante para mí. Mi juventud fue la juventud que también vibró mucho con el Papa Juan Pablo II y creo que le debemos a él, a aquellos jóvenes de esa época, el haber despertado un compromiso de fe, un compromiso también de iglesia. Creo que a mí me pasó lo mismo y pude disfrutar entonces también en esos tiempos de la visita del Papa Juan Pablo II al Ecuador en el año de 1985. Qué hermoso haber podido participar, pero nuevamente y otra vez el pensamiento, ¿cómo pude haber disfrutado yo como joven al Papa Juan Pablo II y haber visto cómo se arrodillaba y cómo besaba el suelo ecuatoriano? Haciendo un parangón con la familia de Schoenstatt también yo decía, bueno, qué importante hubiese sido que el padre José Kentenich también hubiese pisado suelo ecuatoriano, que también hubiese tocado nuestra naturaleza, que también nos hubiese hablado con sus palabras llenas de sabiduría, llenas de la presencia de Cristo y llenas de la presencia de María. Y sin embargo, como que me lamentaba y dije, bueno, eso nunca sucedió. Con el paso del tiempo descubrí que el padre Kentenich no había sido una persona que había estado ausente de nuestra historia, sino que una persona que había tenido un vínculo con el Ecuador. Con el paso del tiempo me di cuenta que nosotros teníamos un gran amor al padre José Kentenich desde los comienzos de nuestra historia, de esta historia como familia de Schoenstatt ecuatoriana. Con el paso del tiempo me di cuenta que algo mucho más importante, que él fue quien nos amó, que él fue quien nos miró con ojos de predilección, que él fue quien pensó en nosotros. Mucho más, no solamente pensó en nosotros, sino que el padre Kentenich nos tuvo en sus manos y sobre todo nos tuvo en su corazón. Qué alegría saber que el fundador de Schoenstatt puede ser, como decía yo, no haya pisado suelo ecuatoriano. Quizás no haya estado aquí dando innumerables charlas o conferencias, pero sí nos tuvo en su mundo interior, en ese riquísimo mundo interior lleno de la presencia de la Madre, 3 veces admirable de Schoenstatt, llena de la presencia de Jesús. Él nos tuvo en sus manos, porque al enterarme yo que le había sido concedido como regalo una patena, ese símbolo tan sacerdotal,
¿no? Ese símbolo tan hermoso, ese símbolo que nos habla tanto de la vinculación entre naturaleza y gracia, al enterarme yo de que Él tuvo una deferencia con nosotros, cambió mi perspectiva, incluso mi vínculo y mi relación con el Padre Fundador. Con el paso del tiempo, por supuesto que ese tercer punto de contacto vital, que es el Padre Kentenich, no solamente por haberme informado mejor, sino por haberlo ya experimentado a Él como verdadero sacerdote, como un modelo de vida cristiana, como un verdadero profeta, como un verdadero misionero, hizo que yo también tuviera ese vínculo con el Padre José Kentenich. Y ya no era solamente entonces para mí un fundador, sino que era una persona que nos amó, era una persona que nos dejó un legado. Al principio sentía que no, pero después me enteré que sí. Quizás a muchos de ustedes le ha pasado lo mismo, sentir al Padre José Kentenich un poco lejano, porque no había un punto de contacto con nuestra familia o con nuestra historia. Sabemos que Él nos amó porque además de eso nos consagró en este regalo que se convierte entonces para nosotros ahora en una señal llena de sentido, en una señal de plenitud, en un signo como la patena. Y ahí nos consagró a toda la familia de Schoenstatt y consagró a cada uno de nosotros. Quizás no logró besar el suelo ecuatoriano como lo hacía el Papa Juan Pablo II, como yo pensaba o como a mí me hubiese gustado que lo hubiese hecho, pero besó el corazón y el alma y la mente de todos los ecuatorianos. Sabemos y podemos afirmar que el Padre Kentenich se preocupó por nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre pensando en sus hijos más pequeños, y nosotros éramos sus hijos más pequeños, entonces mandaban muchas veces a muchos sacerdotes, ¿no?, que tenían viaje de Estados Unidos, por ejemplo, hacia Chile, a que pasaran por el Ecuador. Me acuerdo que en una ocasión yo pude entrevistar al padre Jaime Fernández, estudiando un poco la historia de nuestra comunidad aquí en el Ecuador, y logré entrevistarlo a él como se los mencionaba, y ahí descubrí, y por eso también lo hemos compartido ahora como familia, que el padre Jaime Fernández fue aquel que fue enviado por el mismo padre José Kentenich aquí a nuestra tierra, al Ecuador, especialmente a Guayaquil. El padre José Kentenich le dijo al padre Jaime Fernández: ¿dónde va usted ahora después de haber pasado por Milwaukee? El padre Jaime había aprovechado su viaje desde Europa hacia Chile para entrevistarse con el fundador de Schoenstatt, como lo hacían muchos, y pasar entonces por Milwaukee para hablar con él, para conocerlo, como todos lo querían hacer. Y entonces el padre José Kentenich, nuestro fundador, nuestro padre, sabiendo que él podía aprovechar esta oportunidad valiosa de que un sacerdote iba de regreso entonces a su país, le dijo: ¿no quiere pasar usted por Ecuador? Sopesemos estas palabras. Imagínense qué grandeza de este fundador, que teniendo en tiempos del exilio todavía, como le llamamos, en tiempos de Milwaukee, quizás muchas cosas que atender, pensó en sus hijos más pequeños, en los que no conocía, en los que no había visto, pero pensó en nosotros. Y le dijo al padre Jaime: yo le pido que pase por el Ecuador y atiende a esa familia, y quiero que me dé un informe de todo lo sucedido. Bueno, esta historia es real, pues yo se la escuché de labios del mismo padre Jaime Fernández, que hoy está ya en el cielo, y le dio instrucciones para que nosotros podamos recibir lo mejor del carisma de Schoenstatt, y le dio instrucciones también para que él pueda enterarse de cuál era nuestra situación. Esto sucedió en los años aproximadamente de 1963, 64, y por ahí entonces estamos nosotros conscientes de que la preocupación del padre Kentenich era muy grande, a pesar de no estar en nuestra vida, ¿no? A pesar de no haber estado, como decíamos, en este suelo ecuatoriano.
Qué alegría saber entonces que el fundador de Schoenstatt nos tenía en su corazón. Y decía, lo podemos demostrar por estas cartas tan hermosas, tan personales, que a veces las escribía él, las firmaba él, a veces las firmaba su secretaria, porque tenía tantas cartas que contestar, que él le pedía a una hermana de María, que era su secretaria, que le redacte una carta y que nos mande saludos muy personales de parte de él mismo, del fundador de Schoenstatt, ¿no? Y además decían esas cartas, en cuanto esté en el plan de Dios y en cuanto se abran las puertas, así lo dice al menos la carta famosa del 14 de septiembre de 1968, un día antes de su muerte, donde manifiesta que ha recibido el regalo de la patena y donde manifiesta que nos quiere consagrar a toda la familia ecuatoriana. Así lo dice expresamente, en cuanto esté en el plan de Dios y se abran todas las puertas, yo estaré con ustedes porque quiero conocerlos personalmente. No hay una prueba más grande y más hermosa que saber que el fundador de Schoenstatt, nuestro padre José Kentenich, nos tenía un gran cariño, porque nos sabía frágiles, porque nos sabía pequeños, pero también sabía de algo muy importante, sabía de nuestra fidelidad a él. Y premio de esa fidelidad, entonces hemos recibido ese contrarregalo, como se llama, ese grupo de la juventud femenina que le manda esta patena de regalo, ellas pensando que el padre Kentenich se iba a quedar con esa patena para toda la vida, que iba a celebrar misas con esa patena, que lo iba a tener muy cerca de sí. El padre Kentenich hace algo genial, una gran generosidad, una inmensa generosidad, un inmenso amor, diciendo, esto mismo que yo he recibido, se los voy a devolver como regalo, pero no de la misma manera, sino consagrado en el santuario, llevado al santuario. Y esto mismo que yo he recibido, que los demás han pensado que sea para mí, ya no va a ser solamente un regalo para mí, sino va a ser un regalo para toda esta familia. ¿Es eso o no es eso una inmensa paternidad? ¿Es eso o no es eso un inmenso grado de amor que tiene una persona santa hacia sus hijos? Definitivamente podemos afirmar entonces que Él es un gran pastor. Es el pastor que se preocupa por sus ovejas. Qué alegría saber entonces que hemos sido tocados por el fundador, que hemos sido acariciados por el fundador, quizás no materialmente, pero sí, en lo más importante, desde su santuario corazón y desde el lugar santo de Schoenstatt, desde donde siempre nos pensó, desde donde estaba, porque también nos pensó en Milwaukee, como lo acabo de contar en esta historia real. Y que toda esa gracia no se hizo realmente un himno de misericordia, un himno de gratitud a Dios y a Él mismo al plasmarse en la vida de esta familia de Schoenstatt aquí, gracias a ese regalo de la patena. Y es tan así que hoy podemos dar este mensaje desde este hermoso lugar, desde este jardín de Dios, desde este jardín del Padre, porque el santuario es nuestra fuente, el santuario es ese lugar que acogió este contrarregalo del Padre José Kentenich, es esa patena en la que Él nos consagró. Quiero invitarles pues a todos ustedes a que sigamos viviendo de esta hermosa herencia, de una herencia tan grande como significa haber sido consagrados por el Padre en la patena.